Bien, amigos, y ya se lo decíamos en la primera parte, este resultado que se dio en Chile, por supuesto, para muchos fue sorpresa y para otros no. Por ello, seguimos revisando este tema y ahora conversamos con la periodista venezolana que está en Santiago de Chile, María Gabriela Arteaga. Ella trabaja para el Diario Financiero en esa nación y además es ganadora de un premio Emmy por el documental Crímenes de Terror. Buenos días, Mari, buenas tardes ya para las personas que nos sintonizan a esta hora. Por supuesto, ¿cómo estás? Y bienvenidas a EBTV Noticias. Muchísimas gracias, Nerio, para ti y para toda tu audiencia. Gracias por la invitación. María Gabriela, queríamos conversar contigo acerca de cómo se vivió el ambiente posterior a este resultado, porque previamente veíamos en distintos medios de comunicación noticias que nos llegaban de Chile que la coalición de la prueba tenía una gran visibilidad ante el mundo por las grandes concentraciones que se hacían, pero para muchos el resultado fue una sorpresa, para otros no. ¿Cómo se vivió este resultado allá en Santiago de Chile? Bueno, Nerio, te cuento que hasta alrededor de las 7 de la noche de acá en Santiago veíamos movimientos, ¿no? Tanto en La Moneda, que es el Palacio Presidencial, el balcón se preparaba para un posible discurso del presidente Gabriel Boric para celebrar, obviamente, junto con la gente que se agolpara alrededor de las inmediaciones del Palacio de la Moneda. Veíamos algunas tarimas y de repente cambió todo en cuestión de segundos. Los primeros conteos daban a favor del apruebo, eso sí, solo con el extranjero y con la región de Magallanes en una primera instancia. De repente todo cambió y se fue alejando muchísimo la brecha entre una u otra opción, esto a favor del rechazo en este momento, y empezaron, por supuesto, como es costumbre, las caras largas, tanto en el comando del apruebo como en el gobierno, y empezaron los contactos directamente para reuniones ya esta semana con los distintos partidos políticos para avanzar en lo que será un nuevo proceso constituyente. En la otra parte, por supuesto, veíamos las caras alegres, los comentarios celebrando el rechazo y empezamos a escuchar ya movilizaciones en la calle. En el área del centro de Santiago, donde se han visto las grandes movilizaciones a favor del gobierno, pues ahí quedó un grupo muy reducido, por supuesto, descontento, ¿no? Por el resultado que vimos en el día de ayer, que como tú dices, si bien las encuestas aseguraban que ganaría el rechazo, jamás se pensó que sería con esta diferencia del 62 más o menos a 37%. María Gabriela, un caso muy particular que también veíamos y que, bueno, nosotros como venezolanos, ya que hemos vivido bastantes procesos electorales, nos podíamos dar cuenta de este tipo de situaciones, pero ¿qué crees tú que le jugó en contra a la nueva constitución en esa última raya, en esos últimos, como quien dice, semanas para que se diera el plebiscito electoral? Mira, los cierres de campaña estuvieron bien polémicos, ¿no? Por un lado vimos con respecto a la prueba unos actos musicales que estuvieron manchados por ciertas actitudes un poco en desacuerdo, ¿no? Un poco lo que uno no esperaría en un evento familiar, hubo alusiones y desnudos, y por supuesto esto fue manchando la imagen de la prueba, ¿no? Y en este caso también del gobierno, porque vamos a pensar que esto está súper vinculado. Por el otro lado, también vimos algunos escándalos en la oposición, en la opción del rechazo, y esto también. Yo creo que lo que vino a manchar o a llevar a este resultado es que nunca hubo una propuesta clara, real, que no fuese una utopía lo que se estaba presentando como constitución, ¿no? Había muchísimo ¿cómo se llama? Había muchísimo respecto a lo que puede pasar con respecto a las empresas, y esto era, por supuesto, también criticado. Si bien hay demandas sociales que deben ser atendidas, si bien hay un montón de aspectos que pide la población, se dieron cuenta que no es con esa constitución. Se necesita otra que sea un poquito más realista con respecto a lo que la gente está pidiendo y que además conserve ese panorama o ese escenario económico de Chile que lo pone hoy al país como uno de los más bollantes de América Latina, ¿no? Hablando de eso de la economía, veíamos cómo automáticamente el dólar hoy amaneció a 820, 830, perdiendo casi 30 pesos. ¿Tú crees que esta decisión influyó directamente con este resultado?
Sin duda alguna, Nerio. A los mercados no les gusta la incertidumbre. Haber tenido un resultado claro, un resultado tan a favor de una opción que además es pro mercado, que además es a favor de la actividad libre de comercio, ¿no? Esto hace, por supuesto, que la economía, los mercados lo reciban muy bien, el IPSA iba subiendo, el dólar venía bajando, el peso en este caso apreciándose, y esto era o esto es lo que vamos a estar viendo en los siguientes días. Todo va a depender de aquí en adelante lo que pase con las señales desde el gobierno. Ayer conversábamos para Diario Financiero con unos expertos a nivel internacional y nos decían que el problema o lo que vamos a estar viendo es que todavía preocupa que la incertidumbre se va a alargar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque viene un nuevo proceso constituyente. Quiere decir que esto no terminó acá. Entonces, la mirada va a estar puesta en eso. No sabemos, obviamente, si el dólar va a seguir subiendo o no. Hoy es una de las monedas, el peso es una de las monedas que mejor se comporta a nivel regional, pero habrá que ver cuáles son esas señales hacia adelante que va a estar haciendo el gobierno. Viene cambio de gabinete en los próximos horas o días, no más tardar del miércoles, y de ahí la reunión el día de hoy con los partidos, con todos los partidos políticos para ver cuáles serán los pasos a seguir. María Gabriela, una de las cosas que desde nuestra perspectiva creemos que también pudo haber generado gran influencia es más de estos medio millón de extranjeros que estaban habilitados para votar. Y bueno, recordarle a la gente que en Chile un extranjero para que pudiera votar debía tener una residencia definitiva y tener más de 5 años en el país. Por eso el gobierno, o bueno, la Constitución de Chile, las leyes de Chile permiten que estas personas también puedan manifestar su opinión. ¿Tú crees que ese más de medio millón también le jugó en contra o sumó a estos 12 millones de electores, bien sea el poco más de 8 millones que tuvo la coalición del rechazo? Sin duda alguna sumó. Y vamos a pensar que sobre todo los venezolanos venimos con una carga política, ¿no? Y unos recuerdos, ¿no? Respecto de lo que hemos vivido en el país con respecto a cambios en constitución. Y eso sin duda alguna pudo haber contribuido. Ahora, yo creo que este es el momento de empezar a desmenuzar estos datos, porque una de las cosas que se hablaba antes de la elección es que el apruebo podía ganar sí o sí, considerando que esto era voto obligatorio, es decir, que si uno no acudía a la urna tenía una multa y que por ende iban a salir a votar los jóvenes. Y los jóvenes difícilmente iban a votar por la opción del rechazo. ¿Por qué? Porque están mucho más de acuerdo con este gobierno, con las ideas socialistas, con la opción de igualdad para todos e incluir todo el tema de medio ambiente, una economía que efectivamente crezca, pero ajustado a un desarrollo económico medioambiental con respecto al medio ambiente y muy en contra de las grandes empresas. Entonces, por un lado teníamos ese componente de la población joven que estaba saliendo, que pensábamos iban a votar por el apruebo, que por lo que estamos viendo no pasó, y también estamos viendo una gran cantidad de nuevos votantes extranjeros que estuvieron cumpliendo los 5 años ahora y no antes, esos 5 años de permanencia definitiva acá en el país, o no para la elección presidencial. Hay muchísimos que estaban como nuevos. Entonces todo eso se fue sumando y como te digo, además todo el ambiente político, la falta de respuestas, las contradicciones. Vamos a recordar que en el gobierno hubo una baja de una ministra hace poco por estar presuntamente vinculada o por lo menos conversando con líderes sociales, manifestantes mapuches, que son los que crean en cierta parte los hechos violentos al norte del país. Todo esto fue sumando y se le hizo muy difícil a la prueba remontar y obviamente ganar en esta elección. Bien, María Gabriela, una última pregunta, y es que desde la llegada al Palacio de la Moneda de Gabriel Boric, este es, como quien dice, su primera derrota electoral. ¿Cómo crees tú que influirá eso en las próximas decisiones políticas para el manejo del país? Mira, ojalá lo tomen en consideración que fue así efectivamente una gran derrota, fue una gran señal. Yo creo que más allá de verlo como en lo pesimista de derrota, creo que es una gran señal de que lo que se estaba haciendo no se estaba haciendo bien. Hay que confiar y creo que también eso es un mensaje muy duro de la población, que se confía
en las instituciones, que todavía en este país se confía en las instituciones y que por eso esa asamblea constituyente no tenía el aval de la población, incluso cuando fue electa democráticamente, pero su trabajo no llevó a ganarse el respaldo de la gente. Las peleas que hubo, sobre todo al principio, y la falta de respuesta, llevaron a un descontento social muy grande. Esto no quiere decir que no se sigan pidiendo las mismas, que no sigan vigentes las mismas demandas sociales. Y ahí es donde el presidente Boric tiene una gran labor, él y su gabinete, su gobierno entero, en ver cómo van a sopesar, hacer o cumplir estas demandas sociales sin tener un marco de constitución que era lo que en teoría iba a respaldar ese proceso, ¿no? A él le toca dar señales en positivo, lo vimos anoche, ya habló de cambio de gabinete, como les dije hace unos minutos, habló de unidad de los partidos de oposición han dicho que van a trabajar en pro de esto y yo creo que ahí va a venir una conformación un poco más ecuánime de quiénes son los que van a redactar la Constitución y sacar esos artículos tan polémicos y dejar aquellos en los que saben que la población está pidiendo. Entonces creo que viene un proceso de muchísimo diálogo. Creo que es una enseñanza democrática para el resto, un ejemplo para el resto de América Latina de lo que está pasando acá. Es primera constituyente o cambio de constitución que se rechaza en los últimos años en América Latina, considerando Venezuela, Ecuador y Bolivia. Chile es el primer país que rechaza esta constitución y yo creo que esto es, sin duda alguna, una gran señal para el presidente Boric, que tiene que sopesar cada una de las cosas que se están diciendo y tender la mano y dejar de lado las divisiones políticas. Bien, María Gabriela, agradecemos tu tiempo y por supuesto todo este análisis que nos brindabas desde allá, desde Santiago de Chile, para que toda la audiencia de EBTV Noticias pudiera conocer un poco más el día después de este plebiscito constitucional. Muchas gracias. A ti, Nelly. Bien, nosotros conversamos con María Gabriela Arteaga, ella es periodista venezolana internacionalista y por supuesto ganadora de un premio Emmy con el documental Crímenes de Terror, además trabaja para el Diario Financiero en Chile. Con esto hacemos una pausa y ya regresamos con más de EBTV Noticias.